El presente trabajo estaré abordando el tema del dolor y el sufrimiento desde el brahmanismo, para un trabajo de un video ensayo para la materia de religiones de la maestría de psicoterapia transpersonal integrativa. Empecé abordando que la parte del dolor y el sufrimiento son temas centrales en muchas tradiciones religiosas y filosóficas, incluyendo, como había mencionado al principio, el brahmanismo, que esta es una de las tradiciones más antiguas de la India y que ha influido desde corrientes filosóficas como el hinduismo. En el contexto del brahmanismo, el dolor y el sufrimiento son vistos como parte de una condición humana y del ciclo de la vida. La línea central es que el sufrimiento surge de un apego de lo material, del deseo egoísta. Según esta tradición, el sufrimiento se origina desde la ignorancia y en la ilusión de cómo los seres somos separados de un todo. Una de las enseñanzas que nos da el brahmanismo es la noción de que todos los seres están o estamos interconectados y es una manifestación del Brahman, esta realidad suprema e impersonal que subyace desde todo el universo. Desde esta perspectiva, podemos estar diciendo que el sufrimiento se disipa cuando no se comprende su verdadera naturaleza y se libera del ciclo de la reencarnación. Esto alcanzado desde del estado el moksha, perdón, que es la liberación del samsara, que es un ciclo del nacimiento y muerte. Este dolor y el sufrimiento son vistos como una oportunidad para despertar a una comprensión más profunda de la realidad y trascender la ilusión del yo separado. A través del conocimiento y la práctica espiritual se puede superar el sufrimiento y alcanzar la liberación final. El brahmanismo es una antigua tradición religiosa y filosófica que se origina en el subcontinente indio, y uno de los aspectos fundamentales del brahmanismo es que de su concepto del Brahma, la realidad última que se considera omnipresente, eterna y trascendente en el contexto del dolor universal. El brahmanismo lo que va a hacer es ofrecer una perspectiva de una forma más interesante. El dolor y el sufrimiento es parte inherente de la existencia humana. Esta tradición reconoce que el mundo está lleno de sufrimiento y que todos los seres humanos están sujetos a diversos tipos de dolor. En este caso estaré abordando el dolor físico como emocional. El brahmanismo lo que hace es sostener que el sufrimiento, como he mencionado, es causado por el apego y la ignorancia, y en esa búsqueda de la liberación de ese sufrimiento, que es el objetivo fundamental de la vida. El brahmanismo lo que hace es proponer esa liberación del dolor universal que se logra a través de la comprensión de un verdadero yo y de la realización de la unidad del Brahman. Se cree que comprender la verdadera naturaleza del ser y trascender las limitaciones del cuerpo y de la mente es que uno se puede liberar de ese ciclo de nacimiento y muerte, alcanzando estados de paz y felicidad eterna. Desde el contexto del dolor universal, el brahmanismo también enfatiza la importancia de la compasión y la empatía hacia los demás seres. Reconoce que todos los seres están interconectados y que el sufrimiento de uno afecta a un conjunto. Por lo tanto, lo que hace se insta a los seguidores del brahmanismo a tratar a los demás con bondad y compasión y a trabajar por el alivio del sufrimiento en el mundo. El brahmanismo lo que es abordar el dolor universal, reconociendo su existencia y ofreciéndolo como una vía para su liberación a través de la comprensión del verdadero yo y la realización de la unidad con el Brahman. Además, lo que hace es promover la compasión y la empatía hacia los demás como un medio para aliviar el sufrimiento. El hinduismo es una de las religiones también más antiguas del mundo y tiene una perspectiva única sobre el sufrimiento humano. Según el hinduismo, existen tres tipos de dolores o sufrimientos que todos los seres humanos experimentamos en cierta etapa de nuestras vidas, y que estos dolores son conocidos como los tres dolores o las tres aflicciones, que a continuación voy a hacer de una manera muy analítica cada uno de ellos. El primero de ellos es el dolor físico, dicho de la manera desde esas tradiciones, el adiatmika dukkha, que es el primer dolor que se refiere al sufrimiento físico. Esta es la vida en la que todos enfrentamos enfermedades, dolores, lesiones y eventualmente la muerte.
Según el hinduismo, el cuerpo físico es mortal y está destinado a experimentar dolor y decadencia. Este dolor físico es considerado una parte inevitable de la experiencia o la existencia humana y se cree que es causado por el karma acumulado en vidas pasadas. El segundo dolor, causado por fuerzas externas, el adiptika dukkha, que es el segundo dolor, se refiere al sufrimiento causado por fuerzas externas. Esto incluye desastres naturales, conflictos sociales, violencia, pérdidas y cualquier otro sufrimiento que sea causado por factores externos a nosotros mismos. El hinduismo lo que hace es enseñarnos que estos eventos son parte del ciclo de vida y están influenciados por las acciones y decisiones de los seres humanos, así como las fuerzas cósmicas y divinas. Tenemos un tercer dolor, que es el dolor psicológico. Este tercer dolor se refiere al sufrimiento psicológico o emocional, donde va a incluir el sufrimiento causado por este apego, el deseo, la ansiedad, el miedo, la tristeza y otros estados mentales, podríamos llamarle negativos. Según el hinduismo, este tipo de dolor es causado por nuestra identificación con el ego y la ignorancia. Esa ignorancia de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Se cree que el sufrimiento psicológico puede ser superado a través del conocimiento espiritual, la práctica de la meditación y esa búsqueda de la liberación del ciclo del nacimiento y muerte. Esos tres dolores de la perspectiva del hinduismo, del dolor físico que es causado por fuerzas externas y el dolor psicológico, como ya se mencionó anteriormente, considerados como parte inevitable de la existencia humana y se cree que pueden ser superados a través del conocimiento espiritual, a través de la práctica de la meditación, para encontrar esa búsqueda de la realización espiritual. El hinduismo lo que hace es ofrecer un camino de liberación. Un camino de liberación, como había mencionado, y trascendencia del sufrimiento, buscando alcanzar la unión con lo divino y la realización de la verdadera naturaleza espiritual del ser humano. Se considera que el cuerpo físico está destinado a experimentar dolor y decadencia debido a la naturaleza transitoria y mortal. El hinduismo lo que hace es sostener que el mundo material es un lugar de dualidad, donde coexiste tanto el placer como el dolor, la vida y la muerte. En la filosofía hindú se cree que la existencia de un ciclo de nacimiento y muerte conocido como samsara, según desde este concepto los seres humanos atraviesan múltiples vidas, naciendo y muriendo en diferentes formas y cuerpos. El cuerpo físico es considerado como una forma temporal que el alma o el ser eterno habitúa durante su viaje en el ciclo del samsara. El dolor físico y la decadencia del cuerpo son vistos como parte natural de este ciclo de vida y de muerte. El hinduismo enseña que el cuerpo físico está compuesto de 5 elementos básicos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Estos elementos están sujetos a la ley de la impermanencia y están destinados a descomponerse y regresar a su estado original. Además, el hinduismo también sostiene la creencia en la ley del karma. Esta establece que nuestras acciones en vidas pasadas determinan nuestra experiencia en la vida actual y en futuras reencarnaciones. Se considera que el dolor y la decadencia física son el resultado del karma acumulado a lo largo de múltiples vidas. El hinduismo sostiene que el cuerpo físico está destinado a experimentar dolor y decadencia debido a esa naturaleza de transitoria y lo mortal, así como la ley del karma y el ciclo de nacimiento y muerte. Desde esos conceptos se forma parte de esa comprensión hindú sobre la existencia humana y la búsqueda de esa liberación espiritual, como ya he mencionado anteriormente. El brahmanismo también es conocido como el hinduismo védico. Es una antigua tradición religiosa y filosófica originaria de la India. En el contexto del dolor y el sufrimiento, el brahmanismo ofrece una perspectiva rica y compleja. El dolor y el sufrimiento se considera parte de la inherente de la existencia humana y están vinculados al ciclo del nacimiento, muerte y reencarnación. Según la creencia brahmánica, el alma dividida, el Atman, es inmortal y pasa por múltiples vidas, lo que había mencionado anteriormente, esas vidas pasadas desde el samsara, en busca de esa liberación final, que es el moksha. Durante este ciclo de reencarnación se cree que el individuo experimenta tanto el placer como el dolor, consecuencia de sus acciones pasadas, ese karma. También se atribuye principalmente a la ignorancia
avidia y de los deseos mundanos, el karma, que mantienen a las personas atadas a ciclos de reencarnación. La liberación del sufrimiento se busca a través del conocimiento espiritual del jnana y la práctica de la autodisciplina y la renuncia, el sannyasa. El dolor y el sufrimiento también están relacionados con la ley del karma en el brahmanismo. Según esta ley, y todas las acciones sostienen, o más bien, esas acciones tienen consecuencias si se cree que la experiencia del sufrimiento actual son el resultado de acciones negativas en vidas anteriores, a través de la práctica adecuada como la adoración a los dioses, la meditación y la observancia de los deberes religiosos. Se busca purificar el karma y alcanzar una vida futura mejor. El organismo lo que hace es ofrecer enseñanzas de cómo enfrentar el dolor y el sufrimiento, haciendo énfasis en la importancia de la aceptación y la resignación ante las dificultades de la vida, ya que considera que el sufrimiento es parte necesaria del proceso de purificación y crecimiento espiritual. Además, también promueve la práctica de la compasión y ayuda a los demás como una forma de aliviar ese sufrimiento tanto propio como ajeno. El dolor y el sufrimiento son una parte intrínseca de la vida humana y están vinculados al ciclo de reencarnación, a la ley del karma. La liberación del sufrimiento se busca a través del conocimiento espiritual, la práctica de la autodisciplina, la renuncia y el cultivo de compasión a la ayuda de los demás. El sufrimiento y el dolor se considera también esa parte intrínseca de la existencia humana, desde la perspectiva del sufrimiento, que no se ve como algo que deba ser evitado o negado, sino como una oportunidad para crecimiento espiritual y la búsqueda de la liberación final. El sufrimiento se atribuye principalmente a la ignorancia, los deseos mundanos que mantienen a las personas atadas al ciclo de reencarnación. Se cree que el sufrimiento es una consecuencia de las acciones pasadas y está influenciado por la ley del karma. Como había mencionado, según esta ley, todas las acciones que se tienen van a contraer una consecuencia y las experiencias del sufrimiento actuales son el resultado de la acción negativa en vidas anteriores. Sin embargo, el brahmanismo también enseña que el sufrimiento puede ser superado a través del conocimiento espiritual. Como ya mencionado, esa práctica de la autodisciplina, haciendo énfasis en esa aceptación y resignación. El brahmanismo también nos dice que el sufrimiento y el dolor son vistos como parte inherente de la vida humana.